Hoy os voy a contar dos cuentos cortos. El primero se titula Un camino embarrado y comienza así. Tanzan y Ekido iban un día por un camino embarrado. Caía una fuerte lluvia. Al llegar a un recondo se encontraron a una joven encantadora con kimono y faja de seda que no podía atravesar el cruce. Vamos muchacha, dijo Tanzan enseguida, y alzándola en brazos la pasó. Ekido no volvió a hablar hasta la noche, cuando llegaron a alojarse en un templo. Entonces no pudo contenerse más. Nosotros, los monjes, no debemos acercarnos a las mujeres, le dijo a Tanzan, especialmente a las jóvenes y bonitas. Es peligroso. ¿Por qué hizo usted eso? Tanzan le contesta, yo dejé a la chica allá atrás. Usted todavía la está cargando. Muchas veces resulta difícil distinguir entre un problema real y uno mental. El problema real es aquel que, a ojos de 1000 personas, todos ellos coincidirían que efectivamente nos encontramos ante un problema, como es el caso de una enfermedad terminal. En el otro caso, probablemente, muchas de esas 1000 personas no lo considerarían como tal, pero a ojos de uno puede llegar a ser un infierno difícil de superar. Bueno, pues este cuento tiene una moraleja que dice, aprende a diferenciar lo que tus ojos ven de lo que tu mente quiera que veas y recuerda, no permitas que un dolor no te deje ver las lágrimas que día a día la vida te vuelve a regalar. Os leo también otro cuento cortito porque he visto que hay tiempo y se titula Vivir el presente y dice así, un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo, me han dicho que tú eres sabio, por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcance de las demás personas. El anciano le contestó, ¿cuándo? ¿Cómo? Simplemente cómo. Duermo cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo solo hablo contigo, pero eso también lo puedo hacer yo y no por eso soy sabio, le contestó el hombre sorprendido. Yo no lo creo así, le replicó el anciano, pues cuando duermes recuerdas los problemas que tuviste durante el día o imaginas lo que podrás tener al levantarte. Cuando comes estás planeando lo que vas a hacer más tarde. Y mientras hablas conmigo piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar de cada minuto del milagro de la vida. Bueno, pues estos tres cuentos muy bonitos, muy de reflexionar. Espero que os haya gustado. Feliz vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Un arbolito en una pradera. Había una vez un árbol de hoja caduca que placenteramente se erguía en una pradera. Su copa era grande y espesa con hojas de todos los tamaños apoyadas sobre sus ramas fuertes. Su tronco servía de hogar para multitud de insectos y pájaros que no dudaban en hacerle un agujerito para vivir.
Nuestro protagonista amaba su vida, con multitud de colores, formas y especies. Pero un buen día, al llegar el invierno, notó que sus hojas se iban cayendo. Nada extraño en un árbol de hoja caduca, que cada año renueva sus hojas. Pensaréis que debido a que esa era su naturaleza, ya estaría acostumbrado, pero aquel año empezó a tener miedo por si acaso no volvieran a brotar sus amadas hojas que tanta vida le daban. De esta manera, se fue aferrando cada vez más a sus hojas, impidiendo que se soltasen. Poco a poco, los animales, con la llegada del invierno, se fueron yendo a sus guaridas a invernar, y nuestro árbol se fue quedando solo, como de costumbre en estas fechas, pero no podía dejar de sentirse triste. Pensó que a la llegada de la primavera volverían los pajaritos a su copa, las hormigas a recorrer su tronco y los conejos a refugiarse en sus pies. Pero no fue así. Seguía aferrado a sus hojas, y ahora solo era el fantasma de lo que fue. Sus ramas eran débiles, su tronco escueto y se inclinaba un poco, seguramente del pesar que sentía. No podía dejar soltar sus hojas porque le habían aportado tanta felicidad que decidir despedirse de ellas significaba enfrentarse a la idea de no volver a vivir lo que había vivido con ellas. Le daba pánico el futuro porque no sabía lo que había y podía ser mucho peor a lo que ahora tenía. Quería desesperadamente parar el tiempo y vivir cada día de su vida, las experiencias que había tenido. Ahora no se le acercaba a nadie y solo le quedaba rememorar sus años felices, vigilando las hojas para que no se las llevara el viento, su única esperanza para que volviesen los animales. Un alto roble que estaba junto a él le dijo en lenguaje de árbol: «Puedes estar mucho mejor, suelta tus hojas, ábrete a nuevas experiencias. Las experiencias que viviste hace tiempo ya pertenecen al pasado y como tus hojas están muertas». «Mis hojas no están muertas», dijo el arbolito al roble. «Seguramente alguien vendrá y apreciará mi belleza». «¿Quién?» Nadie se acerca a un ser vivo que solo es el reflejo de lo que fue y la huella de su tristeza. Prueba a soltar una hoja, ya verás lo que ocurre. El arbolito soltó una hoja con muchísimo temblor y confiando de que por una no pasaría nada. En el mismo instante en que la soltó, la savia empezó a circular por donde había estado la hoja y una agradable sensación de fuerza y vida recorrió toda la rama. La hoja que soltó terminó formando hongos que iban descomponiendo la hoja para nutrir el suelo. Al cabo de los días, pequeños tallos de hierba empezaron a brotar en donde se había deshecho la hoja. Alucinado, decidió entonces soltar más hojas, no todas. Todavía tenía que ir con cuidado y observar qué pasaba. Al cabo del mes, se llenó de hierba el suelo y sus ramas empezaron a tener hojas y a ser fuertes de nuevo. La hierba atrajo hormigas y algún que otro animal que se quería refugiar en su sombra. Para el verano ya era el árbol que siempre fue, pero más sabio y más fuerte. Llegó a la conclusión que los pequeños cambios pueden generar un montón de vida, pero para que sucedan debes soltar las cosas antiguas para dejar hueco a las nuevas, teniendo la seguridad de que por cada hoja que sueltes aparecerá otra, sirviendo la antigua de nutriente para el suelo o comida para las hormigas, atrayendo, de este modo, más vida a tu alrededor. Feliz vida.
Namaste. Hoy os voy a contar 2 cuentos. El primero se titula Tu propio juicio y dice así. A un oasis llegó un joven. Después de tomar agua y asearse, le preguntó a un anciano que se encontraba descansando: ¿qué clase de personas viven aquí? El anciano le preguntó: ¿qué clase de gente habita en el lugar donde tú vienes? Un montón de gente egoísta y malintencionada, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el anciano comentó: lo mismo habrá de encontrarte aquí. Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano preguntó: ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta: ¿qué clase de personas viven en el lugar donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado, dijo el joven. Lo mismo encontrarás aquí, respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: ¿cómo es posible dar 2 respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo que el viejo contestó: cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón. Aquel que encuentra cosas buenas y bellas en los lugares en donde se encuentra, encontrará lo mismo en cualquier lugar a donde vaya. Por el contrario, el que no encuentra nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otras cosas buenas aquí ni en ninguna otra parte. Bueno, pues la moraleja de este cuento es: si te sientes dolorido por alguna causa externa, no es eso lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella. Muy reflexivo, muy bonito este cuento para hacernos pensar. El siguiente se titula El espantapájaros y la desidia. Puede que en estos momentos te suceda como a este espantapájaros. Tal vez estés cansado y envuelto en una atmósfera de desidia e inercia, siendo infeliz, pero con un sueño en la lista de espera, aguardando el momento perfecto para que se cumpla. No existe el momento perfecto. A veces, simplemente, hay que atreverse a saltar al vacío y dar un paso al frente. ¿Qué se interpone entre tú y tus sueños? El mundo necesita gente que ame lo que hace y tú necesitas hacer cosas que te ayuden a ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Por eso los retos nos permiten descubrir y potenciar nuestros talentos. Solo cuando salimos de nuestra zona de confort y asumimos riesgos, aflora nuestra creatividad y resiliencia. La vida es una oportunidad para crecer, experimentar, evolucionar y ser mejores. No la contemples, construye, participa, proyecta, busca, toma decisiones, arriésgate.
Bueno, pues muy bonitos estos dos pequeños cuentos. Espero que los disfrutéis. Feliz vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Tú eres tu propia empresa y comienza así. Tú eres tu propia empresa y el mundo la empresa de todos. Una empresa estaba en situación difícil. Las ventas iban mal. Los trabajadores y colaboradores estaban desanimados y su situación financiera era crítica. Era preciso hacer algo para revertir ese caos. Nadie quería asumir nada. Por el contrario, el personal apenas reclamaba que las cosas andaban mal y decían que no existían perspectivas de progreso. Ellos consideraban que alguien debería tomar la iniciativa de revertir ese proceso. Un día, cuando los funcionarios llegaron a trabajar, encontraron en la portería un enorme cartel que decía: falleció ayer la persona que impedía el crecimiento de nuestra empresa. Usted está invitado a participar del velatorio en el salón de deportes. Al principio todos se entristecieron por su muerte, pero luego de un tiempo sintieron curiosidad por saber quién había bloqueado el crecimiento de la empresa. La agitación en el salón era tan grande que fue preciso llamar a los guardias de seguridad para organizar una fila india. A medida que las personas iban aproximándose al cajón, la excitación aumentaba. ¿Quién era el que estaba estorbando el proceso? Qué suerte que este infeliz se murió, se escuchó. Uno a uno los agitados empleados se aproximaron al cajón, miraron al difunto y quedaron pasmados, en absoluto silencio, como si hubiesen sido heridos en lo más hondo de sus almas. ¿Qué había en el fondo del cajón? Había un espejo y en él escrita la siguiente leyenda: si siempre haces lo que siempre hiciste, siempre obtendrás lo que siempre obtuviste. Bueno, pues este cuento está muy bien, muy gráfico, para que lo reflexionemos, para que seamos valientes y podamos tomar decisiones nuevas y comprometidas en nuestra vida. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Tres amigos en la noche y comienza así. Una noche tres amigos ascendían por la pendiente del monte Sinaí, esperando llegar a la cima antes del amanecer. Estaban ansiosos por respirar el aire en el que habían sonado las voces de Dios y de Moisés cientos de años atrás. Hagamos un alto para reponer fuerzas, propuso el de más edad al llegar a una planicie del monte, y los otros dos asintieron. Encendieron un fuego,
repartieron pan y queso de cabra y llenaron sus copas de vino de Grecia. Amigos míos, dijo el más joven, ¿cómo se imaginan el paraíso? Y antes de que alguien pudiera responder, él mismo habló de este modo. Yo me imagino como un lugar con mujeres siempre jóvenes, banquetes, inacabables, siestas profundas, sin sueños ni sobresaltos. Al oír esto, otro se entusiasmó y dijo, para mí, el paraíso es un lugar con una eterna primavera, ríos de agua cristalina, montañas de roca de cristal, amaneceres que duran un año entero y aldeas tranquilas en las que habitan los grandes hombres de la historia para ir a conversar con ellos cuando me plazca. ¿Y tú? Preguntó el más joven al de más edad, que había oído sonriente y en silencio el relato de sus compañeros de aventura. Yo me imagino el paraíso como una planicie del monte Sinaí en la que tres buenos amigos se detienen, encienden un fuego, se sientan a su alrededor, saborean el pan y el queso, beben vino griego y hablan del paraíso a la luz de las estrellas. Bueno, pues este es un cuento que es muy gráfico, que nos muestra que hay que vivir el día a día, el momento, los pequeños placeres de la vida, una buena conversación con personas que nos llegan y que nos aportan y que nos suman. Y olvidarnos un poco de ese futuro, que la mayoría de las veces es un futuro inalcanzable. Y nos perdemos el recorrido del presente, nos perdemos este momento en el que estamos viviendo muchas cosas que se nos están escapando por pensar en ese futuro y también por revivir el pasado, ¿no? Lo que fue, cómo estuvimos, cómo estábamos hace unos meses y cómo estamos ahora en este momento. Pero tenemos que vivir ahora, lo que nos sucede ahora, lo que pasa ahora, porque la vida nos está dando mucho para que abramos los ojos, para que entendamos, para que respetemos y sobre todo para que nos escuchemos. Bueno, pues yo espero que este cuento os sirva, que disfrutéis. Feliz vida. Namaste.